Wilson País es líder de empresas nativas digitales de Microsoft en América Latina, donde ha trabajado durante más de 26 años en diversos roles. Tiene más de 33 años de experiencia en la industria de software, con un sólido conocimiento en la informática en la nube, inteligencia artificial, software como servicio, innovación, desarrollo técnico y venta de soluciones empresariales. Es un fiel creyente en el poder de la tecnología para transformar vidas, negocios y sociedades para mejor, y ahora nos va a hablar sobre las oportunidades y desafíos que nos trae la inteligencia artificial. Bienvenido, Wilson. Hola, gracias José Ignacio. Mi nombre es Wilson País y soy el director de Business Applications and Digital Ecosystem para Microsoft Latinoamérica. Vivo en Chile y estoy aquí para compartir con ustedes unas reflexiones sobre todo lo que nos está pasando en estas últimas décadas, estos últimos años y principalmente en estos últimos 10-11 meses desde el lanzamiento de ChatGPT. OpenAI y Microsoft han revolucionado la industria de la tecnología y varias otras industrias y ha revolucionado el mundo el uso a escala de esto que hemos dado en llamar inteligencia artificial generativa. Quiero hablar de las oportunidades y los desafíos que nos vamos a enfrentar en el día a día laboral, pero también grandes esperanzas sobre cómo usar esta tecnología desde el entretenimiento, el uso personal, la productividad personal y la productividad profesional y la productividad de las empresas. Así que hablemos un poquito. Lo que primero quiero destacar, a pesar de que esto parezca que está sucediendo solamente y muy aceleradamente en los últimos meses o el último año o los últimos años, esto ha requerido décadas, literalmente décadas de investigación y desarrollo. Todas estas tecnologías de inteligencia artificial han pasado por procesos de grandes inversiones de grandes empresas, universidades, gobiernos, estados, institutos de investigación que han estado trabajando por varias décadas. Particularmente desde Microsoft estamos trabajando con 8 centros de investigación y desarrollo en el mundo, más de 1000 científicos, computer scientists o científicos de computación desplegados en todo el mundo, interactuando con la academia, interactuando con el mundo científico académico. Más de 20.000 patentes registradas en estas tecnologías por parte de Microsoft, más de 1000 papers publicados hacia la comunidad científica académica y hemos sido capaces de lograr este concepto de paridad humana en varios aspectos claves cognitivos, como por ejemplo paridad humana en la visión, paridad humana en el lenguaje, en la voz, y paridad humana en el dominio y el entendimiento de los lenguajes humanos, los lenguajes naturales humanos, el español, el inglés, el portugués, el francés. Entonces, aquí hay un gran avance, sin ninguna duda, en la inteligencia artificial generativa, que es más de los últimos años y más del último año en particular, los últimos 11 meses, desde el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022, pero acá viene mucho más de atrás, hay mucho más historia y hay mucho más fundamentos que se han construido a lo largo de toda la industria y todo el mundo. Para aclararles un poquito los conceptos, déjenme hacerle alguna referencia a lo que podríamos decir que es el concepto de inteligencia artificial. Ya había referencia en los años 50, 1956, al concepto de sistemas computacionales que podían, basados en datos, que podían generar comportamiento similar o que imitaban un comportamiento de razonamiento humano. Ya existen las primeras referencias a esta expresión Artificial Intelligence ya en 1956. Ya por cerca de los años 2000 empezamos a hablar de otro término que es Machine Learning o aprendizaje de máquina. Muchos científicos académicos, entre los cuales me incluyo, creemos que esta expresión es un poco más acertada de lo que estamos viviendo. Aprendizaje de máquina es una expresión un poco más amigable hacia los humanos y un poco más acertada de lo que realmente hay ahí adentro de esa caja. Inteligencia artificial es un nombre que ha quedado medio históricamente hablando, ya es muy difícil de no usarlo, pero es un nombre que genera obviamente
problemas, porque la gente se siente obviamente amenazada con esa expresión. Así que bueno, quedémonos con lo de aprendizaje de máquina, que parece ser bastante más claro. Cómo una máquina logra aprender. Es un proceso de aprendizaje que utilizan las máquinas, usando matemática avanzada, estadística avanzada. En definitiva, estas son máquinas estadísticas muy sofisticadas, corriendo en grandes computadoras, grandes data centers, sobre grandes volúmenes de datos. Grandes, muy, muy grandes. Y cerca del 2020, 2017 en realidad, empezamos con un concepto también llamado aprendizaje profundo o deep learning, que es lo que nos ha llevado rápidamente en los últimos años, a este concepto de Generative AI, esta inteligencia artificial generativa, que es donde se enmarca todo lo que estamos viviendo como GPT o GPT o ChatGPT y todo lo que estamos sucediendo en estos últimos meses. Es así que estos años y años de investigación y desarrollo se han acelerado mucho en estos últimos meses. Microsoft ha estado trabajando muy activamente, pero también el resto de la industria, también otros grandes proveedores de tecnología, tanto de software y servicios en la nube, como de hardware, como por ejemplo la compañía NVIDIA, que fabrica el hardware que necesitan estos algoritmos para poder funcionar. Y es así que entonces, en noviembre del año pasado, anunciamos al mercado la alianza entre la compañía, primero fundación, a hoy compañía, OpenAI, que se dedica especialmente a hacer que estos algoritmos de inteligencia artificial generativa y algoritmos de inteligencia artificial general logren impactar a toda la humanidad. Microsoft se suma como socio y provee el poder de la nube, el poder del cloud computing, y hace inversiones para sostener el desarrollo de estos productos. El primer producto lanzado se llamó ChatGPT o ChatGPT, que tuvo un éxito muy importante, millones de usuarios en los primeros días, 100 millones de usuarios en los primeros meses, y esto ha tomado al mundo por sorpresa. Y bueno, los modelos se han ido mejorando rápidamente. No ha pasado ni siquiera un año que se lanzó ChatGPT y ya estamos hablando de que tenemos GPT-3, GPT-3.5 y GPT-4, que es el modelo de lenguaje natural más grande y más sofisticado que tenemos hoy en el mercado. También existen otros modelos, por ejemplo Codec, que está más enfocado en el entendimiento y en el apoyo a los programadores, a lo que son escribir código, que es el código computacional que utilizan las computadoras para funcionar, y DALL-E, que es un modelo que está enfocado en imágenes y en fotografía, en la parte más artística, en la parte más gráfica, en la parte más visual de estas inteligencia artificial generativa. Aquí un ejemplo muy rápido para entender estas tecnologías. Estamos hablando de estos famosos LLMs, Large Language Models. Uno, el más famoso, la frase más famosa, GPT, es el que está especializado en texto, en idioma, en el lenguaje, múltiples lenguajes. Domina todos los idiomas hablados por el hombre y es capaz de interactuar en un formato de chat o es capaz de interactuar en un formato programático y puede responderme a un prompt. El prompt es la pregunta, lo que el ser humano le pregunta, el contexto y la pregunta. Y la respuesta es lo que este modelo arma como sugerencia ante ese prompt. En el caso de Codec, es un modelo que responde ante una pregunta un poco más técnica, más computacional, lenguajes de programación computacional. Y en el caso de DALL-E, ante un prompt responde con una respuesta que es una imagen, una fotografía, un dibujo, un arte que el modelo logra expresar como posible respuesta a lo que estamos preguntándole. Solamente entonces, para reforzar los conceptos, estamos hablando de una tecnología que es generative, preentrenada, se entrena con información hasta cierta fecha, se entrena hasta cierto momento con la documentación que está disponible públicamente en Internet, y es una tecnología de transformer, porque transforma el prompt en una salida, transforma una entrada en una salida que podría ser unas potenciales respuestas. Para entender un poquito
más claramente, más humanamente, de qué estamos hablando. Cuando yo le digo a ustedes, con grandes poderes vienen grandes, y ustedes podrían decir ventajas, con grandes poderes vienen grandes problemas, con grandes poderes vienen grandes deberes, con grandes poderes vienen grandes soluciones. Sí, la verdad que todas esas opciones son válidas, están escritas en algún lugar, en alguna situación, en algún contexto el ser humano las habrá usado de esa forma. Pero si yo les digo muy rápidamente, con grandes poderes vienen grandes responsabilidades, tiene harta más chances, matemáticamente hablando, de que suceda, con lo cual el modelo es muy probablemente responda y complete esta frase con la palabra responsabilidades. Y eso es lo que hace estas tecnologías. Lo que pasa es que este es un ejemplo muy simple, que lo podemos resolver humanamente muy rápido, pero estos modelos son capaces de ir calculando la siguiente palabra, siguiente palabra, siguiente palabra, en función de todas las palabras anteriores y en función del contexto anterior, y entiende de lo que se está hablando, con lo cual puede escribir algo que tenga sentido conectado con lo que ha leído. Otro ejemplo podría ser, una imagen vale más que 1000, y ustedes podrían decir palabras. ¿Por qué? Porque eso es lo que estadísticamente muy probablemente siga en esa frase. Entonces, de esta forma mega básica para entender cómo calcula este modelo estadístico la siguiente palabra. Todas las palabras tienen una chance estadística de aparecer. Una imagen vale más que 1000 palabras, pero podrían haber otras alternativas, por supuesto. Ahora, entonces, ¿dónde queda el rol del ser humano? ¿Dónde queda el rol del trabajador? ¿Dónde queda el rol de los gerentes? ¿Dónde queda el rol de los líderes? Bueno, claramente, hoy más que nunca, vamos a poder ser más humanos que nunca, porque el rol del ser humano está claramente definido en el armar el contexto, en el armar la pregunta, en cuestionar algo, preguntarse, ser curioso, ser intuitivo. Todas habilidades humanas extremadamente relevantes, que estas tecnologías de AI no la tienen en el desarrollo actual de las cosas. Explicarle el contexto, hacer la pregunta. Y una vez que tengamos las múltiples respuestas que estas tecnologías nos las van a poner sobre la mesa, hacer la curatoría, aplicarle un criterio humano a las posibles respuestas y elegir una posible solución para seguir avanzando. Este es el rol claramente del talento humano, y vamos a necesitar posiblemente desaprender muchas cosas y aprender a trabajar de esta forma. Porque muchas veces en la educación que tuvimos cuando éramos niños y jóvenes, el valor más importante a veces estaba en la respuesta, no en armarse buenas preguntas. Pero esto de que personas inteligentes o personas que se puedan adaptar rápidamente a los cambios, estaba enfocado en personas curiosas y que se saben hacer buenas preguntas, es algo que también es sabido, es conocido y que veníamos hablando ya desde hace mucho tiempo. Hoy queda muy en evidencia, hoy queda más que claro que el rol del ser humano, contexto, pregunta, ingenuity, como le dicen los norteamericanos, esta ingenuidad, esta curiosidad humana, esta creatividad, ingenuidad, intuición humana. Armo la pregunta, este es mi contexto, tú, máquina, estadística, imitadora, tráeme las potenciales soluciones o las potenciales opciones que tengo a partir de este punto, para un gráfico, para un dibujo o para un texto o para una ecuación matemática o para un problema inclusive hasta científico. Básicamente entonces nos enfrentamos a que esta pregunta que le vamos a hacer nosotros, siendo los pilotos o pilotas, pasa a ser la clave del uso de estas tecnologías. O sea, nosotros somos los pilotos, somos las pilotas que vamos a estar en un ambiente académico, si somos maestros o maestras, en un ambiente de minería, si somos mineros o mineras, en un ambiente de salud, si somos doctores o doctoras. Nosotros somos los pilotos. Y vamos a tener al alcance de la mano en las computadoras, en los celulares, en los dispositivos móviles, en mi reloj, estos copilotos o copilotas que nos van a estar asistiendo, muy soportados porque han leído fuertemente todo lo que se ha publicado sobre un determinado tema en Internet,
o pueden estar leyendo lo que yo mismo contesté el año pasado ante una situación similar, o lo que yo mismo contesté la semana pasada ante una situación similar. Me van a estar asistiendo, copilotando. Y esta es la imagen que nosotros desde Microsoft tenemos de estas tecnologías. El ser humano es el piloto y estas tecnologías de inteligencia artificial son los copilotos. De hecho, no nos gusta hablar de inteligencia artificial, sino de inteligencia humana aumentada. Inteligencia artificial sería una forma de verlo, pero la forma en la que lo vemos nosotros es inteligencia aumentada. ¿Cuál es la inteligencia aumentada? La de los humanos. ¿Con qué? Con tecnologías estadísticas a gran escala que nos van a estar acompañando en el día a día, en diferentes dispositivos, en diferentes escenarios. Bueno, Microsoft ha incluido estos servicios de OpenAI en particular en toda la infraestructura nube que tenemos en Cloud Computing. El Cloud Computing de Microsoft se llama Azure o Azure, como quieran llamarlo, pero hay diferentes proveedores mundiales, globales y locales que ofrecen estas tecnologías de inteligencia artificial corriendo en estos mega data centers y que disponibilizan esos algoritmos matemáticos sobre grandes volúmenes de datos, lo disponibilizan a través de una aplicación en el móvil o una aplicación que puede ser Office, el Excel, el Word, el PowerPoint o el propio ChatGPT, que es un claro ejemplo de todo esto. Esto está transformando todas las industrias. Nosotros estamos trabajando, mejorando productos y mejorando servicios en la industria financiera, en la industria del retail, en la industria de la salud. Hay mucho movimiento e impacto en la industria de la educación porque permite un nivel de personalización de la educación que jamás habíamos podido ver antes. Lo mismo en la atención a clientes, tanto para servicios de finanzas como retail, y lo mismo para encontrar soluciones o potenciales soluciones a problemas de salud, problemas médicos. Siempre, siempre, siempre acompañado de un profesional humano que es el que va a ponerle contexto, a hacerle las preguntas y a tener la curatoría y a la selección de la posible solución. Esa es la forma en la que esta tecnología tiene que ser usada de forma ética y de forma responsable. Así que bueno, sin más, agradecerles su interés y gracias por la invitación y a las órdenes. Muchas gracias.